Empezamos al lío, vamos al lío. ¿Y por dónde tenemos que empezar? Pues es muy complicado, porque cada decisión que tomemos nos puede llevar a un sitio diferente. No sé si os acordáis de los que tenemos ya cierta edad, los libros que leíamos antes, de Escoge tu historia, ¿no? Ibas leyendo, si coges el camino derecho, ves a la página 33, si vas al izquierdo, coge la página 34. Y depende qué elección hacías, ibas dirigiendo un camino. Y al final tenías un fin, que todos son buenos, no hay ningún fin malo. Bueno, alguno había que estaban muertos, pues también podía pasar en analítica, ¿eh? Pero normalmente no hay preguntas que tengan una única solución. Hay mejores, hay peores, pero lanzaros a la piscina. Si la cuestión es empezar, vamos a empezar, ya podemos ir modificando poco a poco. Entonces, ¿qué son los primeros pasos que tenemos que tomar? ¿Quién lo tiene que hacer? Una buena pregunta. ¿Qué obtendremos? ¿Cómo lo logramos? ¿Qué son los catálogos de los que todo el mundo habla? Haremos un ejercicio práctico para... Me gustaría que realmente esto no fuera una charla de que vengo yo aquí, suelto toda la parrafada y se acaba. No, me gustaría que fuera interactivo, que sea participativo. Somos mucha gente, pero creo que nos escuchamos bien, los del final, y me puedo ir acercando. Y entre todos vamos a realizar un ejercicio práctico para ver realmente qué es lo que estamos diciendo del cálculo del coste de la prestación, que parece que es una cosa muy compleja si nunca lo has hecho, pero realmente son 4 cosas que hay que tener en cuenta y finalmente podrías conseguirlo. Al final la intención es que a lo largo del día, este taller, el de Mónica, después el de Javier de software y evidentemente el del final, que es cómo utilizamos todos estos datos de Francesc, salgáis de aquí con una idea más o menos de lo que quiere decir hacer una contabilidad analítica. Que no significa que sales de aquí y ya la puedes hacer, pero que por lo menos tengas esas nociones, de principio a fin. Y empezamos. ¿Quién lo tiene que hacer? Pues depende qué centro, pues depende qué enfoque tienes. Pueden haber muchas soluciones. En mi caso, somos un equipo multidisciplinar y depende qué hospital lo lidera una dirección o lo lidera otra. En vuestro caso, ¿qué pensáis? ¿Quién tendría que participar? Y aquí ya empiezo a dejar la puerta abierta, que vosotros comentéis, me digáis. ¿Qué pensáis? ¿Quién es el imprescindible, por ejemplo? ¿Quién tendría que ser, como mínimo, tendría que participar? ¿A alguien se le ocurre algo? Tengo el micro, ¿eh? Bueno, yo creo que quizás sí que nos escuchamos, ¿no? Si hablamos fuerte. El micro es para grabar. Es para que quede grabado. Ah, de acuerdo. Pues ¿quién se anima? Va a romper el fuego. ¿Alguien que se anime? ¿Tú? Venga. ¿Quién crees que debería de participar? Gerencia que se lo crea. ¿Eh? Gerencia que se lo crea. Gerencia, por ejemplo. El equipo apoye, directivo. Claro. Muy Dirección bien. económica, documentación y sistemas de información, aplicaciones. Sistemas de información, correcto. Gerencia, sistemas de información, es decir, equipo directivo. Sistemas de información, evidentemente, si no hay nadie que lo explote, difícilmente vamos a poder conseguirlo. ¿Quién más? Si queremos calcular el costo de una prestación, ¿quién más debería haber? ¿Un perfil? Asistencial. Si no participan los asistenciales, se iba a quedar un poco cojo. Tenemos asistenciales, sistemas de información, la dirección. Un económico, sí señor. Alguien de economía, de gestión, control de gestión, dirección económica. ¿Alguien más? Pues depende del centro, ¿no? Pero creo que los principales, más o menos, ¿no? Pero, pues todo depende, ¿eh? En cada hospital puede tener una visión diferente. Por ejemplo, aquí tenemos control de gestión, la dirección asistencial, dirección de personas, importantísimo. Los costes de personal en un centro es un porcentaje bastante elevado. Tenemos que saber quién trabaja y dónde trabaja y por cuánto. La dirección de recursos humanos es importante. La dirección económica es evidente, dirección de sistemas de información, que no se ve. Y aquí, en nuestro caso, en el IX, también participa la Secretaría Técnica. Pero bueno, todo depende de cada centro. Y falta una cosa muy importante, ¿quién lidera? ¿Quién lidera este equipo? Porque siempre tiene que haber alguien, siempre tiene que haber alguien que coordine, porque si cada uno va a su bola va a ser un poco complicado. Pues también depende de cada centro.
El 12 de octubre, por ejemplo, que tenéis analítica, ¿quién lidera en vuestro caso? Sí, dirección de gestión. Dirección de gestión. Pero hay otras realidades. Por ejemplo, conozco el caso de Santa Creu y Sant Pau, que empezó liderando sistemas de información, si no me equivoco, y ahora ha cambiado a estrategia, dirección de estrategia. Sí, está bien. Porque no hay ninguna respuesta incorrecta. Todas las respuestas son correctas, porque vamos modelando la salida a nuestro interés, a lo que nosotros necesitamos en cada momento. ¿Qué es lo que nos tendría que dar este sistema de información de costes? Pues tendría que responder a varias preguntas. Las principales. Empezamos por los costes de un servicio. Necesito saber cuánto me cuesta el servicio de cardiología, el laboratorio de bioquímica, costes directos e indirectos. Aquí no estamos hablando de prestaciones. Sería el primer paso. ¿Cuánto me cuesta un servicio? Por otro lado, ¿cuánto me cuestan las unidades de soporte? Que ya si intuimos de que unidades de soporte sirven para ayudar a que un servicio finalista haga su actividad, al final, ya nos explicará Mónica, que los costes de unidades de soporte al final caerán en las unidades de finalistas, pero tenemos que saber su coste porque tenemos que gestionarlo también. Y ya si entramos en la parte asistencial, necesito saber cuánto me cuesta la actividad que hago. Es impensable que hoy en día no sepamos cuánto me cuesta el producto que yo hago. Y como hospitales generamos prestaciones asistenciales. Necesitamos saber cuánto me cuestan las cosas. Cuánto me cuesta un TAC, cuánto me cuesta una placa de tórax. Pero también, si sabemos el coste unitario de cada prestación, la mínima atención que le doy al paciente, por agrupación tendré cuánto me cuesta un GRD en concreto, cuánto me cuesta el episodio de un paciente. Una persona que entra por una catarata sabré cuánto me cuesta, porque le sumaré todas las prestaciones que le hago durante el episodio del paciente. Ya entraremos en detalle de lo que es un episodio y qué es lo que consideramos que tenemos que contar. ¿Cómo lo hacemos? Empezamos, evidentemente, tenemos que tener un equipo montado, con todas las tareas definidas. Tenemos que saber qué hace cada uno, cuál es la responsabilidad de cada uno. Y el punto de partida, evidentemente, costes primarios. En mi caso, el SAP ECOFIN, pero cada uno donde se registre la actividad económica. El sistema de costes no es mágico. Quiere decir, si imputamos mal al principio, no vamos a tener un buen cálculo del coste de prestación. El sistema de costes no modifica toda esta realidad. Entonces, si imputas bien, tendrás buen coste. Si imputas mal al principio, evidentemente que arrastrarás esos errores durante todo el proceso del cálculo. Ahora bien, como hemos dicho, no todos los costes son finalistas. Las unidades finalistas entendemos aquellas unidades que realmente generan actividad asistencial. Y unidades de soporte son aquellas que su existencia sirve para ayudar a que las finalistas hagan la actividad. Y eso ya Mónica nos lo explicará genial y en detalle. Es que simplemente hago el apunte. Todo este coste de las unidades de soporte, al final lo tenemos que llevar a las unidades finalistas mediante unos criterios de reparto que se introducen en un software, cada uno el suyo. Es que no he puesto ni el software que yo utilizo, porque cada uno de vosotros utilizará una manera diferente de procesar esta información. Y todas son buenas, unas mejores que otras, pero todas son buenas, si finalmente haces el cálculo del coste. Pues introducimos unos criterios de reparto para que todo este coste al final caiga, mediante unos algoritmos, caiga en las unidades finalistas, que es quien realmente hace la actividad. Lo repartimos y se queda todo el coste en unidades finalistas. Ahora viene cuando le introduzco toda la actividad asistencial. ¿Qué quiere decir? Con todo este dinero que me he gastado durante este periodo, he conseguido hacer toda esta actividad. Pero claro, una placa de tórax
no cuesta igual que un TAC. Una primera visita no cuesta igual que una estada en medicina intensiva. Entonces, ahora entraremos en detalle cómo podemos diferenciar los pesos de estas prestaciones. Pero en principio, cargamos toda la actividad en base a unos catálogos de URB y UTMs, que entraremos ahora en detalle y explicaremos qué es lo que es. Y al final lo que conseguimos es un cálculo final que me dice cuánto me cuesta cada prestación. Tengo el importe, tengo la actividad, tengo los catálogos que me dicen cuánto pesa cada actividad, tengo un software maravilloso que me lo junta, me lo calcula y me da un resultado. Me da un resultado que le llamamos prestación no directa. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Tenemos una serie de prestaciones que sabemos exactamente a qué paciente va. Una prótesis. Una prótesis sabemos por la trazabilidad qué prótesis en concreto le he puesto a cada paciente. Si sé exactamente lo que me cuesta, ¿por qué tiene que meterse dentro del cálculo del coste y hacer con catálogos de URBs? No, lo sacamos fuera, lo aislamos, hacemos el cálculo del coste de la prestación y después ya le sumaremos al paciente aquella prestación directa que sabemos lo que le cuesta. Que en nuestro caso son, bueno, en mi caso y en la de mayoría, es evidente, farmacia, prótesis, productos intermedios y banco de sangre. Con la suma de prestaciones no directas y prestaciones directas, tendremos el cálculo del coste del episodio. Y sumando episodios, tenemos el coste del paciente. Ahora, todo este mapa que os acabo de enseñar, toda esa primera parte, el cálculo de las unidades de soporte, cómo caen como unidades finalistas, nos lo va a explicar Mónica en el siguiente taller. Todo este proceso. En el taller que ahora estamos, vamos a aprender qué es una URB y cómo lo vamos a utilizar, cómo llegamos al coste de la prestación. En el siguiente taller, el que nos dará Javier, después de comer, nos explicará el software que podemos utilizar, qué beneficios tiene que tener, cuál es la finalidad, cuál es el resultado que debería de dar. Y finalmente, y el más importante, el más relevante, porque es al final el resultado que tenemos, cómo lo explotamos y qué beneficios nos aporta, será Francesc el que nos ayude a entender cómo podemos aprovecharnos de toda esta información. Hemos calculado el coste de la prestación, o lo vamos a hacer ahora. ¿Cómo decimos que tenemos el coste del episodio? ¿Qué es eso? ¿Qué diferencia hay? Prestación, episodio, paciente. Al final, lo que tenemos que entender es que si calculamos la mínima atención que se le da a un paciente, en este caso, y entraremos en detalle después a explicar el episodio, cómo se compone y cómo lo sumamos. Pero si tenemos el episodio de un paciente que entendemos como episodio una hospitalización desde que entra hasta que se va, todas aquellas prestaciones que le realizamos es lo que tenemos que calcular. Si calculamos individualmente lo que le estamos haciendo, la suma de cada una de las prestaciones, tendremos el coste total de un episodio de un paciente en un periodo. Suma de prestaciones nos da episodio, suma de episodios nos daría proceso. Es decir, un infarto entra, ingresa, pero después le hace toda una serie de pruebas, consultas externas, cateterismos posteriores, todo eso se podría seguir. Y sumando todos esos los procesos, tendríamos un problema de salud. Y sumando problemas de salud, podríamos llegar a paciente. En nuestro caso, en el IX, estamos aquí en proceso. Estamos trabajando en el proceso. Cada uno tendría que llegar pues, a donde pueda. Unos llegarán aquí, otros pueden llegar aquí, otros de momento llegarán a costes directos e indirectos. Cada uno tiene que ir avanzando poco a poco, pero sin prisa, pero sin pausa, pero la finalidad sería llegar a conseguir el coste de episodio. ¿Cómo lo hacemos? Empezamos ya. Catálogos. ¿Qué son los catálogos? Aquí tenemos un catálogo de prestaciones. Eso es un ejemplo real. Catálogo de prestaciones. Y si miráis, ¿qué pensáis aquí? Que
¿Qué problema podemos tener en este catálogo? Ya os aviso que es real, ¿eh? No me lo estoy inventando. Tenemos domicili croni, domicili chronic, domicilis chronics. Esto es cierto, ¿eh? Tenemos un problema, ¿no? ¿Quién ve el problema? Sí, que cada uno lo escriba a su manera, ¿no? Efectivamente. ¿Me escucharon? Que cada uno lo escriba a su manera, ¿no? Que como cree conveniente. Exacto. Se confunden después a la hora de gestionar. Efectivamente. Primero, que se confunden a la hora de registrar la actividad. Segundo, que si te quieres empezar a comparar, ¿con qué te comparas? ¿Con la que tiene S o con la que no tiene S? Ya necesitas otra persona que te las agrupe. ¿Cuántos domicilios crónicos has hecho? Ay, pues espera un momento, espera, que sumo la primera, sumo la segunda y sumo la tercera, en total, tantas. Es un problema. Esto es un problema. Los catálogos es una pieza clave en la que parece que no hay ningún problema con los catálogos, lo cargas y ya está, pero no es una pieza clave en el sistema. Tenemos que tenerlos controladísimos. Una prestación es una prestación y un domicilio crónico es un domicilio crónico. Ni S, ni acento, ni no sé qué. Todo la misma. Tienen que estar centralizados o supervisados. Nosotros en el ICS también ha sido un drama. Somos 8 hospitales y ahora utilizan el mismo catálogo. Imagínate al principio, juntar los 8 catálogos de los 8 hospitales. Un drama. Realmente fue un drama. Ahora, afortunadamente, ya lo tenemos solventado. Hay una unidad de catálogos y no se puede pedir una prestación si no pasa por esta unidad de catálogos. Y se valida que una es una. Un domicilio crónico es un domicilio crónico. Y se acabó. Y todos tienen que registrar de la misma manera. Y más adelante, cuando entremos a la URB, te evitarás poner 40 URBs a 40 prestaciones que realmente es la misma. ¿Qué es lo que tendríamos que tener? Pues como una similar a la de la derecha. Sí, podemos agrupar y una codificación exclusiva para cada prestación y que sea única. Sobre todo benchmarking para poder optimizar la actualización de las URBs y porque realmente es mucho menos trabajo. ¿Qué es una URB? Antes ya le hemos hecho una pequeña introducción. Una placa de tórax no me cuesta lo mismo, ni tardo el mismo tiempo, ni utilizo los mismos recursos que un TAC torácico con contraste. Pues no es lo mismo. Entonces, ¿cómo puedo medir? ¿Cómo puedo dividir el coste que yo tengo entre la actividad que yo hago? No puedo dividir 10.000 euros entre 14 prestaciones sin tener en cuenta qué prestaciones hago. Tengo que decir, estoy haciendo 10 prestaciones, pero la primera me cuesta el doble que la segunda, ya sea por tiempo, porque el tiempo implica gasto de personal, ya sea por recursos, porque tengo una sala ocupada durante media hora, porque entre que preparo al paciente, se la hago, después la recuperación, tengo media hora de ocupación, o ya sea por el reactivo que utilizo para hacer esa prueba. Que para hacer esta prueba, este reactivo es 3 veces más caro que el reactivo que utilizo para la prueba de al lado. Entonces, hay que ponderar. Ponderar significa a cada prestación ponerle su peso. Y eso es una URB. Eso es un catálogo de URBs. Y entonces aquí podemos tener dos opciones también. Podemos coger toda la actividad que realizamos en nuestros centros, de arriba abajo, y empezar a trabajar. Uno se pone una mesa y venga a hacer pesos. Pesos de catálogos. No sé, pero cada hospital puede tener miles de prestaciones. Hay un recurso que se puede utilizar, que son los catálogos normalizados. Tenemos la SERAM. La SERAM es un catálogo a nivel nacional de radiología, en la cual cada prestación te da su peso de URB y UTM, que ahora hablaremos también de las UTMs. Si ya hay en el sistema un catálogo oficial, validado por los radiólogos y que está a disposición de cualquiera que lo quiera utilizar, pues podemos aprovecharlo. No hace falta inventarnos el nuestro. ¿Que lo podéis hacer? Sí. Lo podéis hacer. De todos los catálogos. Tenemos el catálogo de APA también, que se puede utilizar.
Pero si ya está hecho y está validado, y además te podrás comparar con el resto del sistema, porque si te hacemos los mismos catálogos, el benchmarking es mucho más fácil. Si tú utilizas un catálogo propio, sí, evidentemente te podrás comparar, porque al final los costes es la división de todos los costes que tienes en cada actividad. Pero a lo mejor prestación a prestación será difícil compararnos. Pero seguro que si ahora, en los que estamos aquí, queremos comparar una placa de tórax, estoy segura que casi todos hemos utilizado el catálogo de la SERAM. Y si divides todo tu coste por el catálogo de la SERAM, seguramente la placa de tórax sí que nos podemos comparar. Con esto, quiero decir, empezar es duro, sí, pero hay cosas que nos pueden ayudar en este viaje. No estamos solos. Están los catálogos normalizados, está la REC, se puede tirar del grupo REC. ¿Qué hacéis aquí? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué catálogo utilizáis? ¿Es propio? ¿Es normalizado? ¿Qué criterios utilizáis? No tenéis que hacer todo el camino solo. No tengáis miedo al iniciaros y al empezar a hacer la analítica. Siempre hay herramientas que os pueden ayudar. Dicho esto, esto es un ejemplo de un catálogo de URLs de laboratorio. Tenemos prestación a prestación, el peso que tiene. Realmente, ¿qué importancia tiene el peso? Si yo le pongo al catálogo de prestaciones de URBs de laboratorios a una prestación una URB de 1 y a la siguiente una URB de 2, es lo mismo que poner una URB de 10 y al siguiente una URB de 20. ¿Por qué? Porque es la proporción entre ellas. Realmente esto no me está indicando nada más que un peso. El peso de una prestación respecto a la de al lado. Por lo tanto, lo importante es la distribución que tiene entre el propio catálogo, los pesos que tienen y que sean comparables. No tanto el valor que tiene la URB en sí. ¿Y qué es la UTM? Esto ya es para nota, ¿eh? La mayoría de los hospitales con los cuales nos relacionamos no tienen UTM. En el caso del ICS, que yo sepa, es una excepción y se utiliza la UTM. ¿Pero qué significa esto? Significa, en este caso, por ejemplo, el TAC de tórax sin contraste y el TAC de tórax con contraste. ¿Qué diferencia hay? El coste de personal es el mismo, el coste de la sala es el mismo, pero en uno le pongo contraste y en otro no. Pues es evidente que la URB tiene que ser mayor. En cambio, la UTM, que es la unidad de tiempo del médico, es la misma. El médico va a tardar lo mismo. El médico, quien le haga la prueba, va a tardar lo mismo. El tiempo de la sala es el mismo. Lo único que va a cambiar es el reactivo, que uno tiene contraste y el otro no tiene contraste. En el caso de la biopsia de agulla de la VAC superficial guiada por ecografía y la profunda, ¿qué diferencia hay? Pues que la primera tiene 25 minutos de sala y de atención de recursos humanos y en la segunda son 40 minutos. Pues se puede también trabajar con unidad de tiempo de médico, UTMs, y trabajar con las dos. URV sería el tiempo de la sala, recursos, y la UTM es el tiempo de personal que le dedicas a esa prestación. Pero esto ya para nota, pero que os suene, que sepáis lo que es una UTM. Porque en el catálogo de la SERAM tenéis las dos columnas, URB y UTM. Pero bueno, estáis empezando con la URB, oye, genial, ¿eh? No hace falta más. URB. Y ahora vamos a empezar ya a trabajar. Ahora vamos a practicar. Ahora sí que ya sois vosotros. O sea, remangaros, tenéis el encargo, tenéis que sacar el coste de radiología. Vamos a hacer el coste de las prestaciones de radiología de vuestros centros, de vuestro centro imaginario. Vamos a crear unos costes directos y una actividad y vamos a realizar. Si tuvierais que hacerlos en vuestros centros, ¿qué es lo que tendríais que hacer? ¿Qué necesitas? Nos piden calcular el coste de las pruebas de radiología. ¿Qué es lo que primero necesitamos? ¿Perdón? El coste del personal. Coste directo. El coste de personal sería un coste directo. Perfecto. Tenemos los costes directos. ¿Qué más? Radiología, costes directos. La actividad realizada.
Costes directos y actividad realizada. Sí, tant. Tenemos costes directos y actividad. ¿Qué más? ¿Perdón? Activos tendrías como el coste. Coste, amortización, estaría dentro de los costes directos del servicio. Pero sí. ¿Qué más? Faltan más cosas. ¿Qué creéis? ¿Tenemos costes directos? ¿Tenemos actividad? Indirectos, efectivamente. Costes directos, costes indirectos y actividad. Venga, va, el último. Dime, Francesc. Catálogo de las prestaciones, lo que vas a hacer, ¿no? Actividad. Sí, la actividad sí, pero ¿qué catálogo te hace falta también? ¿El de? El de prestaciones, sí. Pero ahora tenemos todas las actividades que hemos hecho. ¿Qué más nos falta? Venga, va, un catálogo. Falta un catálogo. De pesos, efectivamente. Efectivamente. Ahora sí que podemos empezar a calcular el coste. Tenemos los costes directos, los costes indirectos, tenemos toda la actividad que hemos generado y también tenemos el catálogo de URBs, que nos dice cada prestación lo que pesa, para no dividir todo el coste por 10, no, cada uno por su peso. Pues venga, al lío. Tenemos que este año el servicio de radiodiagnóstico nos ha costado 35.000 euros de costes directos. El ejercicio, ya sabéis que es chiquitito, ¿eh? Es chiquitito. Es un mini servicio. Tenemos 35.000 euros de directos y nos ha caído por costes indirectos 12.700 euros, que ya veremos cómo nos caen, ¿eh? Esto para el taller siguiente. 12.700 de indirectos. Total costes 47.700. Estos son nuestros costes, ¿eh? Y durante el mismo periodo tenemos que ha hecho 500 tórax, 189 columnas, 309 secos, 88 serie óseas, 703 mamografía bilateral y 164 unilateral. 1.953 prestaciones. Venga, va, el siguiente paso. Venga, un valiente. Los pesos faltan. Faltan los pesos. Los pesos. Los pesos. Pues viene alguien que se ha encargado que en el equipo multidisciplinar haya alguien que revisa los pesos y le asigna a cada prestación la URB. Una pregunta. ¿Los pesos quién los asigna realmente? En el equipo multidisciplinar que hemos creado al inicio hay alguien que tiene esa responsabilidad. Depende de cada centro. ¿Algún estándar? Sí, por ejemplo, radiología, tenemos la SERAM. Anatomía patológica también tiene un catálogo normalizado a nivel nacional. Entonces, a partir de aquí es lo que decía, tú puedes crear tantos catálogos en tu centro como quieras. Puedes tirar de los nacionales, puedes tirar del grupo REC, puedes tirar del ChatGPT, que a veces funciona. Cada uno pues lo que pueda realizar en su centro. Pero es lo que decía al principio, no hay nada que esté mal hecho. Todas las soluciones son correctas siempre que sean coherentes. Y sí que es verdad que alguien tiene que tener la responsabilidad del mantenimiento de las URBs. ¿Por qué? Porque no solamente hay que hacer las que tienes que tener el peso de las que haces, sino un mantenimiento constante porque el hospital está vivo. Cada año se realizan prestaciones nuevas. Alguien tiene que supervisar todas esas nuevas prestaciones. Si no hay un mantenimiento, este año vas a hacer la analítica y el año que viene te vas a quedar colgada. Tienes que revisar cada año toda aquella que te ha salido nueva. A la misma vez que das de alta en el catálogo la prestación, deberías de dar su peso correspondiente. Entonces, en nuestro caso, en el ICS, es Secretaría Técnica, pero cada hospital es diferente. No sé si aquí hay alguno de vosotros quien se hace responsable de vuestros catálogos en vuestros centros. Tú tienes... No. Quería añadir a lo que comentaba ella de las URVs, ¿Sí? que también se pueden basar con escandallos, lo que da mucho más trabajo. La ventaja de hacer escandallos es que el coste es el real. A veces al hacer URVs muchos médicos no saben si uno le cuesta uno y el otro le cuesta el doble. Vale. Porque cuando tú preguntas a un médico le dices que te cuesta y a veces no saben ni lo que les cuesta el reactivo. Vale. El problema de la URV para polemizar es Y que tanto. toda
la subactividad la repartes entre todas las prestaciones. Como sabes que realmente la subactividad tiene que repartir entre todas las prestaciones iguales, cuando a lo mejor es una prestación que tienes de peso mal hecho. O sea, siempre hay esta discusión que tenemos entre nosotros. Si ir con URV o ir con escandallos. El escandallo, el coste es más real, pero mantenerlo cuesta mucho. Gracias. Está bien la discusión. Tiene que haber discusión. La discusión es siempre positiva. Hay que hablar y discutir entre todo el equipo multidisciplinar. Y hago hincapié porque no es nuestro solo. No es solamente de la parte de Ecofin. Somos todos. Entonces hay que tener esa discusión y valorar en cada centro qué es lo que nos conviene más. Bueno, entonces ya tenemos las URBs. Vale, ¿ahora qué? Tenemos la cantidad que hemos hecho y tenemos el peso. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué pensáis? ¿Qué hago con la URB ahora? ¿Es un título o tengo que hacer algo con ella? Sí, señor, multiplicar, efectivamente. ¿Por qué? Porque sí, realmente sabré no las prestaciones que hago, sino las unidades ponderadas que he realizado. Entonces, en este caso, vamos a multiplicar, cada uno por su peso. He hecho 500, sí, pero pesa 5 cada uno. Cada placa de tórax que he hecho pesa 5, por lo tanto he hecho 2.500 de cantidades ponderadas. En cambio, de mamografías unilaterales he hecho 164, pero pesa 12. Multiplico las cantidades por su peso. Y entonces, a partir de ahora, voy a trabajar con esta columna. Porque con el importe que me he gastado durante todo el año, he conseguido hacer no 1.900 prestaciones, no. He conseguido hacer 25.045 cantidades ponderadas. ¿Vale? Ya tenemos la actividad ponderada que he hecho durante ese periodo. ¿Ahora qué? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Sí? ¿Has dicho? Dividir. ¿El qué? Pues el coste total entre 25,045. Eso es. ¿Cuánto me ha costado y qué es lo que he podido hacer? Efectivamente. Divido el coste total, que teníamos 47.700 que nos habíamos gastado, la divido por las 25.045 de unidades ponderadas. ¿Y qué es lo que me da? ¿Sabríamos entender qué es esto de coste unitario URB 1,9046? ¿Qué nos aporta esta información? ¿Esto que hemos conseguido, qué es? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esto? Ahora sé cuánto me cuesta una URB. ¿Ahora qué? ¿Me quedo aquí? ¿O qué es lo que hago? Multiplicar por cada URB para saber la prestación exacta, cuánto cuesta. Eso es. Ha dicho que hay que multiplicar esta URB por el peso de la prestación para saber cuánto me cuesta. Efectivamente, si tenemos que un tórax pesa 5 URBs y tenemos que el coste unitario de la URB es 1,9046, es evidente que tenemos ya cuánto me cuesta en mi centro y aquel año esa placa de tórax. Tenemos que la placa de tórax me cuesta 9,52, una columna me cuesta 22,85, cada una de la línea la multiplico por 1,9046 y tengo el coste unitario de la prestación. Ya hemos hecho, ¿eh? Ya está. Esto es, hemos acabado. Ya hemos conseguido hacer con 4 pasos el coste de la prestación del servicio de rayos. Se puede hacer poco a poco, empezar a crear vuestros catálogos, empezar a crear vuestros pesos, a normalizar la actividad, porque realmente no es complejo. El cálculo no es complejo. La complejidad es la calidad del dato. Buenos catálogos, buenas imputaciones, buenas relaciones, comunicación entre el equipo multidisciplinar. Eso es lo complejo del sistema de costes, no el cálculo. El cálculo ya habéis visto que en un momento
No sé si ha quedado de todo claro, pero creo que al final son 4 cuentas. ¿Qué más podemos hacer? Y esto ya para nota, ¿eh? Igual que tenemos diferencias entre costes directos y costes indirectos, podemos decir, diferenciando también, cuánto me cuesta cada prestación de costes directos y de costes indirectos. Porque el coste indirecto es poco gestionable. Es decir, poco le podemos pedir a radiología que gestione documentación y archivos clínicos, pero sí que le podemos pedir que gestione sus costes directos. Entonces, ya esto para nota, ¿eh? Podemos diferenciar de cada coste de la prestación su coste directo y su coste indirecto. Y hacemos lo mismo, ¿eh? Dividimos por 35, tenemos el coste unitario de URB y dividimos por 12.700. Y con esto conseguís el coste de la prestación. ¿Sigo? ¿Preguntas? ¿Ha quedado más o menos claro? Cálculo sencillo, la complejidad es la calidad. Pedir ayuda, hay ayuda en el sistema, hay catálogos normalizados, no hace falta que caminéis todo el camino solos. ¿Los catálogos normalizados también diferencian entre el coste directo e indirecto? No, diferencian el peso de la actividad. El coste directo e indirecto es el que tengas tú en tu centro. El catálogo simplemente te dice peso de prestación. No hay un desglose de... Y después lo divides con los costes que tú has tenido, o los costes totales, o diferenciando costes directos e indirectos. ¿Sí, chico? Perdona, ya que tengo el micro. No, Está claro que eso es lo primero que podemos comparar entre hospitales, ¿no? O sea, lo primero que podemos saber es si lo hemos hecho bien, cómo, comparando con otros hospitales, que nos sale un coste desmesurado de la placa de tórax, a lo mejor no hemos calculado igual que el vecino. Por desgracia, eso tiene que ser de 1 a 1, porque no hay bases de comparación a este nivel tan micro. luego veremos que las bases de comparación están a un nivel más alto. Pero cuando vamos a ese nivel más alto, luego la pregunta es ¿por qué nos diferenciamos? Y tenemos que llegar aquí. O sea, que a la larga tenemos que poder comparar a ese nivel, que es el bueno, que es realmente el que donde hay la variabilidad. Y a partir de ahí saber si es que o no lo has calculado bien, te has dejado actividad, has puesto más costes de la cuenta o menos. Eso es. O bien la gestión de los médicos y de los gestores ha sido desequilibrada y han puesto más recursos de la actividad que se ha hecho o al revés. Eso es. A partir de lo que dice Francesc, yo juego con ventaja y es que yo puedo hacer el benchmarking de la prestación entre mis 8 hospitales, porque como yo calculo a este nivel, me puedo comparar. La comparación es muy importante. La comparación hace detectar fallos de imputaciones, fallos en el sistema, fallos de coordinación. Si no te comparas, es muy difícil saber dónde te estás equivocando. Si una placa de tórax en mis 8 hospitales, en mis 7 me cuesta, ahora me lo invento, voy a poner 9,52 y de repente tengo un hospital que me cuesta 20, seguramente hay un error que tengo que localizar. Pues será coste directo, el catálogo no, porque es el mismo. ¿Dónde está fallando? ¿Estoy imputando mal a las personas? ¿El material fungible lo estoy cargando el de la unidad de al lado? El compararse es una facilidad que te ayuda muchísimo en tu gestión diaria. Por eso en el REC, cuando llegamos a compararnos en el coste por GRD, es también súper importante, porque detectamos aquellos GRDs en los cuales no lo estamos haciendo bien. La comparación es buena. Eso de las comparaciones son odiosas, no. La comparación es buena. Te ayuda a detectar errores. ¿Vale? Ahora ya volvemos al ejemplo del principio y es un círculo, ¿no? Es un pez que se muerde la cola, volvemos al inicio y donde decíamos, calcularemos el coste de la prestación para ponérselo al episodio. Pues ya está, ya hemos calculado rayos, pero imaginaos que hemos calculado el resto de hospital. Tenemos el coste de todas las prestaciones realizadas en el centro ese año. Cogemos este paciente y en este caso un paciente que ha entrado por un infarto seguramente.
entra e ingresa en planta durante 3 días, se le hace un tórax, se le hace un cateterismo y se le implanta una prótesis. ¿Cuánto me cuesta este paciente? Como hemos calculado el coste unitario de la prestación, le vamos a sumar pues, el ingreso. Un día de estancia me cuesta tanto. Cada día que está ingresado pasa un facultativo a visitarlo. Además, le he hecho un cateterismo y le sumo la prótesis, que sé qué prótesis le he puesto a este paciente en concreto. La suma de todas estas prestaciones será el coste del episodio. Y hasta aquí. Muchas gracias por la atención y